están diseñadas con la posibilidad de generar algo que se conoce como un CRUD completo. Es la posibilidad de crear, leer, actualizar y eliminar. Esto ya lo había mencionado la vez pasada, ¿sí? E incluso puse un ejemplo ahí rapidito de cómo creaba registros o cómo traía los registros, pero de manera directa pues tenemos dos formas de interactuar con la información. Hay formas de ver los datos. Uno son las galerías y el otro son los formularios de visualización. Hay una diferencia puntual entre ambas. Si yo busco aquí la sección de mostrar, ya voy un segundito. Aquí, perdón, en diseño, tenemos precisamente lo que son mis galerías. Tenemos galería vertical, galería horizontal y galería de altura flexible. ¿Okay? También tenemos tablas, encabezados y contenedores. ¿Okay? En el caso de los contenedores es muy similar la experiencia a la que tenemos cuando trabajamos con HTML y generamos un div, o sea, generamos una división interna dentro de los objetos. El tema de los contenedores funciona sobre todo cuando empezamos a crear aplicaciones que sean totalmente responsive y que pues necesitamos que dependiendo del tamaño de la pantalla tenga un comportamiento en específico. ¿Okay? Pero en este caso vamos a centrarnos en las galerías. Entonces selecciono acá mi galería vertical y mi galería siempre va a buscar la forma de conectarse a algunos datos. ¿Okay? Siempre, o sea, él va a buscar la manera de conectarse a datos. En este caso, pues tenemos nuestra tabla de clientes, que es esta que está aquí, que la estaba depurando hace un momentito. ¿Okay? Tenemos nuestra tabla de clientes y tenemos nuestra tabla de registro de ventas. Aquí lo que hice fue vincular todas las ventas a los primeros 50 clientes. Supongamos que yo quiero ver en esta sección, en esta tabla o en esta galería a mis clientes. Entonces simplemente tengo que en la sección de origen de datos seleccionar que el origen de datos va a ser precisamente mi lista de clientes. En ese caso lo que hace es cargar mi información referente al cliente. Como la galería tiene una disposición, va a tratar de cargarme una imagen, un título y un subtítulo. ¿Okay? Esa es la disposición de la galería. Nosotros en estas galerías las podemos editar como sea necesario. ¿Okay? En este caso, esta es una galería vertical. O sea, los elementos se muestran de manera vertical. ¿Sí? Aquí, en la parte de diseño, yo tengo algunos diseños adicionales. Puedo colocarlo totalmente en blanco. Puedo colocarlo para que me muestre solo un título. Puedo colocarlo para el título y el subtítulo. ¿Okay? También puedo colocarlo como título, subtítulo y cuerpo, que me traiga 3 elementos. Puedo colocarlo como imagen y título y subtítulo, o imagen, título, subtítulo y cuerpo. También tenemos las galerías verticales. Si nos vamos a esta galería, esta es una galería vertical, en este caso de 2 columnas. Aquí tendríamos mi galería vertical de 3 columnas. Y aquí una galería vertical de 2 columnas con título y subtítulo. Depende de lo que nosotros necesitemos. Pero lo más importante es la posibilidad de editarlo a nuestro antojo. ¿Okay? Algo importante que tenemos que entender es que las galerías están divididas por 2 secciones. Una, la sección principal, ¿sí? Que es la que determina cómo se van a mostrar los elementos. Y 2, el propio tamaño de la galería. ¿Okay? En mi sección principal, que normalmente la voy a conseguir en este espacio de arriba, si selecciono una galería vertical, sería esta, perdón, horizontal. Entonces, si selecciono esta, sería este espacio. Este espacio nosotros lo podemos manipular a nuestro antojo. ¿Okay? Puede ser tan grande o tan chico como nosotros querramos. ¿Qué ocurre con este espacio? Este espacio va a impactar en el resto de la galería. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de 3 columnas. ¿Okay? Entonces tenemos 3 columnas, lo podemos hacer más chico o más grande, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Okay? Esto ya está conectado a mi base de datos de clientes. Entonces vamos a ampliar por aquí. Fíjense, tenemos este. ¿Qué ocurre con esa base de datos? Quedémonos aquí con la base de datos de clientes. En mi base de datos de clientes yo tengo varias columnas: título, código, fecha de nacimiento, dirección, localidad, teléfono, correo electrónico
fecha de alta y el grupo de cliente. ¿Okay? Entonces, de manera directa, yo puedo insertar cualquier objeto y conectar ese objeto con alguna de las columnas. Por ejemplo, puedo insertar botones. ¿Okay? Entonces, este botón en mi espacio principal lo voy a colocar y dependiendo de donde yo lo coloque, va a ser el comportamiento que él va a tener en el resto de la galería. Por eso es que digo que este espacio es sumamente importante y podemos diseñarlo como necesitemos. Entonces yo agregué un botón y dirán, bueno, pero un botón para mostrar texto es posible. Lo podemos manipular para que muestre texto. ¿De qué manera? Con la propiedad texto. La buscamos acá y ahora tenemos que decirle qué texto o qué información va a mostrar. En este caso, vamos a utilizar las columnas de información para mostrar la barra. Por ejemplo, queremos que el título sea el texto que se muestra en el botón. Entonces le decimos this item, punto, y colocamos el título. Entonces ahora mi botoncito va a decir el nombre del título de los registros. Cada espacio de mi galería me va a mostrar un registro diferente. Por eso es que el comando que voy a utilizar es this item. Cada elemento, o sea, cada ítem se va a mostrar en un espacio de la galería. Si mi galería es de otro tipo, por ejemplo, horizontal, lo mismo, puedo insertar el botón. En la propiedad texto, le puedo decir this item, punto, título, y allí se mostraría. Adicionalmente, podemos hacer que, vamos a acercarnos, vean que dependiendo del tamaño, me va a mostrar más o menos elementos. ¿Okay? Vamos a dejarlo así, lo ubicamos por acá, en esta sección, cerramos aquí. ¿Okay? Supongamos que la quiero mostrar de esta manera. ¿Okay? Esto me permite también manipular la información de otra forma. Por ejemplo, fíjense, aquí vamos a rodar esto y podemos colocar diferentes condiciones. Aquí es el título, ¿okay? Pero podemos decir, por ejemplo, que me traiga en clientes el código. Entonces dije item.código y me trae el código del elemento. ¿Okay? En este caso está del 1, perdón, al 50. ¿Okay? Nosotros podemos hacer otro tipo de interacciones. Por ejemplo, tenemos este grupo de clientes. Quédense aquí con este texto. ¿Sí? Este grupo de clientes, vamos a verlo. Tenemos de la A a la E. ¿Okay? Tenemos un grupo de clientes A, B, C, D, E. ¿Okay? En este caso podemos con codificación mostrar un color diferente dependiendo del grupo. Por ejemplo, aquí podemos decir el grupo de clientes. Okay, vean A, E, D, A, B, C, etc. Vamos a hacerlo un poco más chico. Simplemente para mostrar este ejemplo. Aquí pues quiero es que hagan un ejercicio de imaginación para lo que vayan a hacer a futuro. O sea, lo que vayan a construir dentro de la gobernación. Creo que ingresó alguien. Sí. Listo. Entonces, imagínense que tenemos este grupo de clientes y tenemos una serie de letras. ¿Okay? Entonces queremos un color para cada cliente. Entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Buscamos la propiedad color, que es, se me perdió un segundito, border color, base, palette color. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, yo digo black o color black y él se transforma al color. Aquí está un poquito degradado el color por el tipo de tema que tengo en mi sitio. ¿Okay? De hecho, vamos a usar el botón antiguo. Fíjense aquí, vamos a insertar un botón, pero el clásico, ¿sí? Para que no me tome estos colores. Entonces aquí, en el texto, le decimos this item punto grupo de clientes. ¿Ok? Entonces allí estaría
Tenemos los diferentes grupos de clientes y ahora podemos usar la formulación que queramos para el color. ¿Okay? Hay algunos elementos que funcionan dependiendo del tema que nosotros apliquemos y hay otros elementos que le podemos colocar el color que querramos. ¿Okay? Ya depende de lo que necesitemos hacer. Entonces, ¿qué ocurre si yo necesito un color para cada letra? ¿Okay? En ese caso vamos a usar una de las funciones que es de mis favoritas, la función switch. La función switch. Todas las funciones dentro de Power Apps tienen el mismo tipo de nomenclatura, el mismo tipo de forma de llamarse. ¿Okay? En el caso de mi función switch, vamos a colocarla por aquí. Fíjense, buscamos el color, que es fill. ¿Dónde estás? Fill, aquí. Entonces, miren, aquí me está dando un color. Entonces decimos switch. Entonces, ¿qué cosa vamos a tomar en cuenta para el valor? O sea, ¿cuál es el valor que vamos a tomar en cuenta? Por ejemplo, this item. De this item vamos a comparar el grupo de clientes. ¿Okay? Entonces yo digo this item, grupo de clientes. ¿Okay? Vamos a colocarlo aquí también, this item, grupo de clientes. Y de este, yo digo si el cliente es A. ¿Okay? Entonces, si el cliente es A, ¿qué es lo que va a mostrarme? En este caso yo digo color.AliceBlue, por poner un ejemplo. Ah, ya voy, que creo que aquí coloqué uno de más, perdonen. Listo. Entonces, si el grupo de clientes es A, el color va a ser, vamos a colocarlo en blue porque el Alice es muy clarito. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que vamos a evaluar, el resultado que esperamos y lo que pasa si se obtiene ese resultado. ¿Okay? Entonces, esta fórmula la podemos seguir anidando. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos seguir agregando más líneas de código. Entonces, si esto es A, entonces el color va a ser azul. Luego podemos seguir agregando más función. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, si es B, entonces el color va a ser yellow, por ejemplo, amarillo. ¿Ok? Vamos a ponerle el dark. Dark blue. No, dark. Vamos a colocarle aquí red, por ejemplo. ¿Ok? Si el tipo es C, el color puede ser otro dark, pero el golden. Si es D, decimos que el color va a ser otro dark. En este caso, green. Y tenemos hasta el E. Y si es E, el color va a ser dark punto magenta. ¿Okay? Entonces, esta función, ¿qué me está diciendo? ¿O qué me está indicando? Me está indicando, ¿sí? Él está haciendo una comparación tipo switch. Entonces revisa. Dependiendo del ítem, si es A, el color es azul. Si es B, el color es rojo oscuro. Si es C, el color es dorado oscuro. Si es D, es verde oscuro. Y si es E, es magenta oscuro. Entonces ahora tenemos un tipo de semaforización, un tipo de semáforo dependiendo del color que tengamos. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? En este caso, pues que vayan utilizando la imaginación y vayan viendo las posibilidades de manipulación que hay sobre mis botones. ¿Okay? Estos botones son clicleables, o sea, siguen siendo botones, o sea, yo les puedo hacer clic. ¿Sí? Entonces yo podría generar algún adicional en caso de que sea necesario, utilizando la propiedad onSelect de mi botoncito. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de información yo me puedo traer? Una gran cantidad de información. ¿Sí? Vean que tengo direcciones, localidades, fecha de nacimiento, teléfono, etc. ¿Okay? Supongamos que yo digo, ok,
necesito hacer alguna comparación con, no sé, con la fecha de nacimiento. Pues simplemente agrego, bien sea mi etiqueta de texto, botón, lo que necesite agregar. Supongamos que sea esto, y yo digo aquí fecha de nacimiento. Y simplemente lo coloco acá. Aquí también podría manipular los datos. O sea, podría agregar o quitar datos, podría cambiar esos datos dependiendo de lo que yo necesite. Otra de las funciones que pues allí les recomendaría que lo vayan revisando. Vamos a alinear esto así. Superior, izquierda, derecha, superior, medio, inferior. Aquí, un segundito. Listo. Vamos a ordenar esto por acá. Ok. Entonces aquí tenemos una fecha larga, 8 de diciembre del 1984. Yo puedo utilizar la función text para decir que este texto me lo convierta en una fecha corta. ¿Okay? Sí, vean que aquí coloqué que fuese una fecha corta y me eliminó la hora. Entonces ya depende de lo que yo vaya necesitando, de la forma en la que yo necesite o que vaya viendo que quiero que se muestre la información. ¿Okay? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Lo mismo, yo puedo decir, por ejemplo, trabajar con el color o con el grosor del texto. ¿Okay? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que el tamaño del tipo de fuente sea una u otra dependiendo de algún valor en específico. Por ejemplo, yo puedo decir sí, this item, punto, vamos a bajar esto, font. Un segundito. Ok, aquí está, this item. ¿Sí? Si este ítem, vamos a dejar esto por aquí abajito, punto fecha de alta, no, fecha de nacimiento, perdón. Es mayor que, a ver qué años tengo aquí. Hay algunos que son del 2000, 1990, 1990 podría ser. ¿Sí? Entonces yo digo que es mayor que, por ejemplo, el primero de 1990, que es mi fecha. ¿Okay? Entonces, la fuente sea Lato Black, sino que la fuente sea Gridvice. Esta vez, Dancing Script. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Le estoy pasando una fecha y va a cambiar el tipo de fuente dependiendo de la fecha de nacimiento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí lo ven? No sé si se alcanza a notar. Quédense con esto, miren. ¿Ok? Este es otro ejemplo de cosas que podrían hacer. En ambos casos utilicé dos fórmulas de comparación. ¿Sí? Switch, el valor a comparar, separado por punto y coma, de el valor comparado, punto y coma, ¿qué pasa si es verdadero? ¿Ok? Así funciona Switch. Tenemos un valor a comparar, que en este caso, que en el primer caso, era el grupo, el valor comparado, o sea, si se compara con A, B, C, D, y qué pasa si es verdadero. ¿Okay? En la otra condicional, puse if, que if es si esto, si la primera declaración es verdadera, haz esto. Si no, haz esto otro. ¿Okay? Aquí tenemos dos tipos de comparaciones, switch y if. ¿Okay? En if, como me imagino que probablemente ya se imaginan, yo los puedo anidar y puedo colocar varios if de manera encadenada.
¿Okay? ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, número 1, tengo que colocar tantos paréntesis al final condicionales tenga. Si tengo 5 condicionales, él va a cerrar con 5 paréntesis. ¿Okay? Número 1. Número 2, la cantidad máxima que puedo encadenar de condicionales es de 80. O sea, no puedo encadenar más de 80. Si encadeno un 81, me va a dar error. Microsoft está ampliando esa cantidad, o sea, está cambiando, mejor dicho, esa cantidad de condiciones que nosotros podemos llegar a encadenar. Pero ya depende, ¿sí?, de lo que haga Microsoft con el servicio. ¿Por qué razón? Porque ante la cadena sea más larga, pues mayor es la cantidad de procesamiento que nosotros podemos tener. Por ejemplo, yo usé la fórmula switch. Sí, la fórmula switch es un código, es este. ¿Ok? Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy comparando una función. Una. ¿Ok? Aquí tenemos 5 elementos. Yo podía haberlo hecho con if. O sea, si this item, punto, el grupo es igual a. Yo podría hacerlo esto, así. Entonces, el color va a ser negro. ¿Sí? Yo podía haberlo hecho de esta forma. This item, perdón. ¿Sí? Entonces, si el item del grupo es igual a, entonces el color va a ser blanco. Negro, perdón. Si no, entonces vuelvo a comparar si es el otro color, si es el otro color, si es el otro color, si es el otro color. ¿Okay? Lo podía haber hecho así, pero estoy colocando 5 funciones. ¿Okay? Lo que se conoce como tener un código basura, ¿sí? Esto no quiere decir que esté mal, o sea, esto va a funcionar igual. O sea, si yo lo hago aquí así, mira, if this item es igual a, entonces el color va a ser azul. Fíjense, voy a hacer que funcione. Aquí está dando error, pero miren, puedo colocar las 5 condiciones, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si es B, sea dark cyan. Si es C, sea dark orchid. Si es D, vean que funciona igual. Sea dark. Probablemente digan, ¿por qué usas colores dark? Para no tener que cambiar el color de la letra. Y si G, entonces que sea dark, dark G, magenta. ¿Bien? Sí funciona. ¿Me va a dar error? No. Miren, aquí está. Funciona. Es el mismo código. O mejor dicho, es un código similar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí estoy usando 5 funciones y a la larga esto puede hacer que mi programación de mi aplicación vaya más lento. Entonces, si yo tengo uno que es switch, que puedo pasar varios valores para comparar y el resultado, entonces utilizo solo un switch con todas las comparaciones en lugar de utilizar 5 if, ¿ok? Con 5 comparaciones. ¿Okay? Ya depende de lo que nosotros queramos hacer. ¿Okay? Entonces allí hay toda una guía de parte de Microsoft. Lo que pasa es que es bastante extensa, son como 6.000 páginas, donde están todas las formulaciones que se pueden utilizar dentro de Power Apps y otros detalles. ¿Okay? Pero que sepamos que se puede hacer. O sea, ¿qué quiero o con qué idea quiero que se queden? No que se me asusten. La idea con la que quiero que se queden es que podemos manipular cada uno de nuestros elementos de la manera en la que nosotros queramos dentro de nuestra galería. ¿Para qué? Para mostrar la información. Que lo que tenemos que saber es qué tipo de formulaciones vamos a utilizar. Ahora, yo dije que había 2 formas de ver los datos, las galerías y los formularios de visualización. ¿Qué ocurre con los formularios? Vamos a buscar acá. Vean, aquí tenemos un formulario.
Voy a decir que este formulario también va a estar conectado a clientes. Esperemos a que se conecte. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace Power Apps? Power Apps, cuando yo le digo que voy a crear un cliente, un formulario, perdón, él me pide a qué base de datos se conecta. ¿Por qué? Para crearme las columnas que yo necesito. ¿Okay? Entonces aquí tengo mi formulario. Ahora, ¿qué va a mostrar este formulario? Yo le tengo que decir al formulario qué cosa va a mostrar. Si yo ejecuto esta aplicación así, me dice que hay ningún elemento para mostrar. O sea, no me permite mostrar ningún elemento. ¿Por qué razón? Porque yo no le he dicho qué es lo que va a mostrar. Vamos a cambiar esto a una columna. No me gusta. A dos columnas está bien. No, a una. Perdón, manía, lo siento. Aquí está mi formulario. ¿Okay? Entonces, lo ejecuto. No me muestra nada. ¿Por qué razón no me muestra nada? Porque yo no le estoy diciendo, ¿sí?, qué cosa es lo que va a mostrar. Entonces, en el formulario hay una propiedad llamada item. Si yo busco aquí item, que es esta, en esta sección es donde yo le voy a decir qué cosa va a mostrar, ¿sí? O qué cosa va a editar. El formulario tiene varias formas de interactuar, que ya lo vamos a ver. En este caso, lo que va a mostrar. Entonces, yo le tengo que indicar aquí qué es lo que va a mostrar. En este caso, yo digo que lo que está en la galería 1. Entonces, selecciono aquí el nombre de la galería, selecciono mi formulario, le digo galería 1.selected. ¿Okay? Es decir, la selección de la galería 1. Ahora, si ejecutamos, vean que conforme yo voy seleccionando, él me va mostrando información. ¿Okay? Lo que yo seleccione aquí, me lo muestra en esta sección. ¿Okay? Esto yo lo podría hacer de otra forma. Fíjense, yo puedo agregar otra forma de visualizar los elementos. Yo puedo agregar una etiqueta de texto y decirle a la etiqueta que me muestre lo que está seleccionado en la galería. Galería 1.selected, pero me pregunta, ¿sí?, que cuál de todos los seleccionados, porque hay varios registros en la galería. Entonces, ¿cuál de todos esos registros? Le digo otra vez punto, le digo que me muestre el correo electrónico, por decir algo. Entonces ya esta etiqueta va a cambiar y me va a mostrar el correo electrónico dependiendo de lo que yo estoy seleccionando. ¿Okay? Hay algo importante en Power Apps. Normalmente, cuando nosotros hacemos referencia a otro elemento, tenemos varias cositas. La primera, el nombre del control. ¿Sí? ¿A quién nos estamos refiriendo? En el caso anterior era la galería 1. ¿Okay? Luego del nombre de control, yo tengo que decirle qué cosa quiero del nombre del control. Si yo digo que quiero la coordenada X, me va a arrojar el resultado de la coordenada X. Si yo le digo que quiero que me dé lo que está seleccionado en ese control, me va a dar el nombre, o me va a dar, perdón, lo que esté seleccionado. Si en esta selección hay varios datos, yo tengo que decirle, de aquí dame el nombre, por decir algo. O de aquí dame la cédula, por decir otra cosa. Ahora, ¿qué ocurre con mi formulario? Mi formulario sí lo lee, ¿sí? Lo que esté seleccionado en la galería 1, lo lee completo porque tiene cada campo que necesita la galería. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Ahora, mis formularios tienen varias formas de interactuar. ¿Okay? O sea, un formulario, como se imaginarán, no es únicamente para mostrar información. Sí, funciona para mostrar información, pero con los formularios normalmente o se carga información, o se edita información, o se actualiza información. O sea, se crea o se edita información, o en su defecto se visualiza. Para eso tenemos algunas fórmulas, ¿ok? Hay formularios de creación y formularios de edición, y estas son las fórmulas para interactuar con los formularios, ¿ok? La primera es New Form. ¿Qué significa? Vamos a agregar un botón. Esta es para el formulario en estado nuevo. ¿Okay?
Entonces, al seleccionarlo con Select, yo le digo New Form, ¿sí? Un formulario nuevo. ¿Cuál formulario? El formulario 1, ¿ok? Que es este de aquí. Entonces, si yo lo ejecuto y yo le digo aquí que el formulario 1 va a pasar a su estado nuevo, me limpia la información. ¿Por qué razón? Porque un estado nuevo, ¿sí? Cuando yo utilizo New Form, ¿okay? Aquí el nombre del formulario, ¿sí? Significa que el formulario se coloca para agregar información. O sea, el estado que tiene este formulario en este momento es agregar información, es decir, cargar información nueva. ¿Okay? Ese sería mi estado New Form. Ahora, cerremos por aquí. ¿Qué otros tenemos? Reset Form, ¿sí? Para resetear el formulario. Colocarlo por aquí. Decimos que esto es para resetear. Y en la propiedad onSelect decimos Reset Form. ¿Cuál formulario? El formulario 1. ¿Okay? Entonces aquí, con este botón, se resetea. Pero ¿se resetea a dónde? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera se resetea el formulario? Cuando nosotros seleccionamos el formulario, tenemos un modo predeterminado. ¿Sí? ¿Cuál es el modo raíz o cuál es el modo inicial? En este caso, el modo predeterminado puede ser vista. Si yo le digo que el modo predeterminado es vista y yo le doy resetear, él me coloca el formulario en modo de visualización. Aquí, no sé si se alcanza a escuchar, pero no me deja escribir. De hecho, voy a hacer zoom. Vean que la línea que se muestra abajo es gris. ¿Por qué? Porque el formulario está en modo de visualización, que es un modo predeterminado. Si yo le digo nuevo, cuando le hago clic, vean que la línea que se muestra es azul, indicándome que puedo editar, o sea, que puedo agregar información. Entonces, resetear va a colocar el formulario en su modo predeterminado. ¿Cuál es el modo predeterminado? El que nosotros elegimos en esta parte. Si es edición, y le damos a resetear, lo coloca en edición. Si es nuevo y le damos a resetear, me lo coloca como nuevo. ¿Okay? Depende. Luego tenemos Edit Form. Vamos a colocarlo por aquí. Edit Form es para editar. Aquí. ¿Okay? Entonces ya no es Reset Form, sino que es Edit. Ah, lo borré sin querer, perdón. ¿Okay? Entonces, cuando le haga clic al botón, se va a colocar en modo de edición. ¿En modo de edición de qué? De lo que yo seleccione. Aquí está en modo de edición. ¿Ok? De hecho, vamos a escribirlo aquí para pasárselo. Reset Form. Entonces aquí va el nombre del formulario. De hecho, vamos a copiarnos esto. Así. Pero reset para resetear el formulario a predeterminado. ¿Ok? Luego tenemos, como mencioné, Edit Form para editar la información. ¿Okay? Que es este que tenemos aquí. Luego tenemos el View Form, que es para visualizar la información. ¿Okay? Y tenemos el Submit Form, que es para almacenar. Aquí sería el nombre del formulario. Y esto es para almacenar la información. ¿Qué información? Depende del estado. ¿Qué quiero decir con esto? Se los voy a colocar por aquí en el chat. Las formulitas. ¿Okay? Depende del estado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo estoy en New Form y le digo que va a utilizar Submit, perdón, aquí le puse una R,
No me deja editar mi comentario. Bueno, aquí va de nuevo. Ese no. Este. Listo. Entonces, vamos a agregar aquí mis otros botoncitos. Es que me interesaba que tuvieran allí la información. Se quedaran con la formulita. Aquí en ver. Este es View. Y por último, guardar. Es Submit. Listo. Entonces, ¿en qué va a guardar? ¿O qué es lo que va a hacer? Si yo le digo aquí nuevo, ¿eh? Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, es el C0051, la fecha de nacimiento, 27 de marzo del 2025, pues sería irreal, pero del 78, por decir algo. La dirección, vive en su casa. La localidad, su casa. El teléfono 555-5555. Correo electrónico, el usuario, @ Microsoft.com. La fecha de alta, decimos que fue el lunes a las 15, que vamos a decir que fue a las 3 de la mañana. Y el grupo de clientes, vamos a decir que es tipo C. Aquí yo le acabo de dar clic a nuevo, lo que significa que me va a guardar un nuevo registro. ¿Ok? ¿Qué no veo en esto? El nombre. ¿Sí? En el formulario no estoy viendo el nombre. Vamos a agregar el campo y buscamos el nombre. Ya, ¿es nombre? No, es título. Entonces aquí agregamos el campo del título. Lo colocamos al principio. Y aquí vamos a cargar, vamos a decir que soy yo, Yod Martínez. Listo. ¿Okay? Entonces, como yo lo coloqué en estado nuevo, le doy a guardar, me va a guardar el nuevo registro. Si lo busco aquí, miren, aquí está. Es este. ¿Okay? Si yo le digo resetear, se va a colocar en nuevo porque fue el tipo, ¿sí? El predeterminado que yo lo coloqué. ¿Sí? Si yo le digo aquí editar, se coloca en modo de edición. Vamos a editar este último registro, que ya no sea del grupo C, sino del grupo D, por decir algo. Como está en modo de edición, si yo le doy a guardar, va a guardar ¿qué cosa? La edición. Y ahí está. Vean que lo guardó. Y si yo le digo ver, ¿qué va a guardar? En el momento que le dé guardar, me da error. ¿Por qué razón? Porque no puedo guardar algo que solo estoy viendo. ¿Ok? O sea, independientemente de lo que yo seleccione, si yo le doy guardar, no me deja porque pues está en modo de visualización. Ahora, por ejemplo, aquí a Alex, a Abel, perdón, le doy a editar, ya está en modo de edición, le digo que el grupo del cliente ahora es E, por poner un ejemplo, le doy a guardar, edito el registro y lo actualizó. Y si yo le digo que nuevo, me va a crear un nuevo registro. Entonces, con estas fórmulas es que se manejan a los formularios. ¿Okay? ¿Hay otras maneras de guardar información? Sí. ¿Cuál es esa otra manera? Utilizando la función patch. Vamos a pasar estas dos columnas. Vamos a cortar aquí. Vamos a subir esto. Así. ¿Okay? Esta función es bastante compleja. No todo el mundo la utiliza. Pero es bastante útil. En este caso, yo tengo que decirle la base de datos, ¿sí? El tipo de registro que voy a crear y en un JSON digo el nombre de la columna que quiero almacenar y va a ser igual a de dónde tomo la información.
¿Ok? ¿De dónde saco la información? ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser un control, puede ser, por ejemplo, un text input, punto value, o sea, el valor almacenado dentro de la etiqueta de texto se va a guardar en el título. ¿Ok? Y aquí tengo que cerrar. Ojo, tengo título, pero puede ser el título, puede ser la dirección, puede ser las coordenadas, la columna que tenga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo utilizamos patch? Fíjense, vamos a agregar un nuevo botoncito. En este caso mi botoncito va a ser patch, precisamente. Sí, se va a llamar así, que es la función. Y aquí yo le voy a decir que vamos a hacer un patch a los clientes. ¿Sí? ¿Cuál vamos a actualizar? Por default. ¿Sí? ¿Default de qué? De clientes. Cuando yo lo coloco así por default, estoy diciendo que voy a crear un nuevo registro. ¿Ok? Y aquí le digo qué dato voy a colocar en el registro. ¿Sí? En este caso. Yo puedo decir, por ejemplo, que el título sea igual a el nombre de alguno de ustedes. Fanny Yolanda Rocha Castillo. Fanny Yolanda Rocha Castillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo le estoy indicando acá? Vas a guardar información en cliente. ¿Cómo? Por defecto. ¿Qué vas a guardar? En el título, Fanny Yolanda Rocha Castillo. ¿Sí? Yo le puedo pasar más datos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo solo tengo el título. Pero yo puedo decir, por ejemplo, está el título, está el teléfono. Miren, aquí, teléfono. Sí, el acento, teléfono. Entonces, teléfono sería igual a. No, perdonen que no le puse punto y coma, lo siento. 555, 5555. Yo puedo colocarle también, por ejemplo, el grupo de clientes. O sea, aquí, grupo de clientes va a ser igual a B. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que voy a guardar, o sea, al hacerle clic al botoncito, voy a guardar estos datos de esta manera. Si ejecutamos la aplicación, aquí no está Fanny y Yolanda por ningún lado. Le doy a Patch, guardo a Fanny y aquí está. Fanny y Yolanda Rocha Castillo. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque utilicé esta fórmula, mi fórmula Patch. Ah, yo la había escrito acá, ¿no? Bueno, en fin. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero utilizar Patch para actualizar algún registro? ¿Sí? Por ejemplo, aquí me faltó la fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí la fecha de nacimiento y vamos a decir que Fanny nació hoy. ¿Sí? Escuché que llegó alguien. Bueno, creo que escuché mal, lo siento. Entonces, está la fecha de nacimiento. Pero si yo le doy aquí a guardar, como estoy diciendo que voy a utilizar patch por default, lo que va a hacer es crearme un nuevo registro. En este caso, yo le tengo que decir cuál registro va a editar. Entonces, yo le voy a decir que lo que se seleccione en la galería 1 es lo que voy a editar. Entonces, ahora, si selecciono este registro y le doy a guardar, va a actualizar ese registro. ¿Ok? No me creen, fíjense, vamos a actualizar este. Le hice clic, le hago clic a este, ¿ok? Le doy patch y actualizo ese, ¿sí? Ok. En este caso probablemente digan, ah, pero profe, es que esto pues tiene datos quemados. Sí, es cierto, tiene datos quemados porque yo estoy escribiendo el título, el teléfono, el grupo de clientes. Pero yo lo puedo hacer de otra manera. Por ejemplo, yo puedo entrar, llegar, perdón, y colocar una entrada de texto, que sería el nombre. Ok, vamos a colocar aquí el nombre. Luego, ¿cuál es el otro?
perdonen. Nombre, teléfono, grupo de clientes. Entonces este sería el nombre. Aquí colocamos el teléfono. Ah, no me tomó el acento, qué curioso. Teléfono. Sería esta entrada de texto. ¿Cuál era el otro? Perdón. Grupo de clientes. ¿Sí? Entonces sería grupo clientes. De hecho, este grupo de clientes vamos a hacerlo con una lista desplegable. Eh, ¿Dónde está? ¿Sería este? No lo veía, perdón. Entonces aquí, grupo cliente. Y por último es una fecha, la fecha de nacimiento. Insertamos aquí fecha. Y sería este. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos creando nuestro propio formulario de manera manual. ¿Sí? Aquí se va a almacenar el nombre, aquí el teléfono, aquí el grupo de cliente y aquí la fecha de nacimiento. En grupo de cliente, ¿cuáles son mis clientes? Yo tengo A, B, C, D y E, los grupos de cliente. Entonces el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y grupo E. Entonces ya agregué en mi lista desplegable A, B, C, D. ¿Okay? Y la fecha, pues la fecha. Ahora en Patch le digo que el título, ¿sí? Lo va a tomar del nombre, ¿sí? O sea, de la entrada de texto llamada nombre. El teléfono lo va a tomar de la entrada de texto llamada teléfono. ¿Okay? El grupo de clientes lo va a tomar de la selección de la lista desplegable. Entonces yo digo grupo clientes, punto selected, punto value, o sea, el valor seleccionado en la lista de clientes. Y la fecha de nacimiento no va a ser el día de hoy, sino que va a ser la fecha de nacimiento, punto selected date, o sea, la fecha seleccionada en esta columnita. Ahora, si ejecutamos esto, por ejemplo, vamos a cambiar este, vamos a colocar nuevamente mi nombre, número de teléfono, el grupo, actualmente está en B, vamos a colocarlo en C, y la fecha, colocar, esto da dolor cuando uno tiene que retroceder tanto, yo soy del 85, abril del día 18. Si le doy a guardar, quédense con esta zona, miren, patch, y ya lo actualizó. Si quiero hacerlo con este, lo mismo. Aquí puedo cambiar los datos y se actualizaría. ¿Okay? Ahora, yo quiero que esta sección me tome el dato que yo estoy seleccionando aquí, pues en ese caso, yo tengo que decirle cuál es el valor predeterminado. La galería 1, punto selected, ¿qué cosa? El título, es el primero. Ese es mi valor predeterminado. ¿Ok? El segundo es el teléfono. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es como que reconstruyendo el bueno, como que reconstruyendo las opciones. En el ítem, ¿cuál va a ser? Tengo que buscar aquí el ítem seleccionado por defecto. Y aquí sería el grupo de clientes. Punto. Así. Pop. Cerramos aquí para que reconozca como una tabla. Y la fecha, lo mismo, cuál sería el valor predeterminado de la fecha. Buscamos aquí el valor predeterminado. Es este. Ah, perdón. Y digo que aquí sería la fecha. ¿Cuál fecha? La de nacimiento. Ahora, fíjense que se comporta
y me muestra los datos, ¿cómo los voy seleccionando? ¿Sí lo ven? Quiero cambiar este, por ejemplo, que sea el grupo A, y la fecha de nacimiento, supongamos que ella nació en el, no sé, 2013, le damos patch y ya se actualiza. ¿Ven? 14 de marzo de 2013, grupo A. ¿Okay? Tenemos esas dos formas de guardar la información, a través de los formularios, usando las formulitas que ya les pasé, o utilizando patch. Importante, patch necesita la base de datos, el tipo de registro, o sea, si colocamos defaults, base de datos, o sea, la misma base de datos, eso significa, o sea, esto va a ser igual a que va a crear un registro nuevo. ¿Okay? Si no, tengo que indicarle cuál registro va a crear, ¿sí? De dónde va a tomar el registro. Y luego, el nombre de la columna, separado de 2 puntos, el dato, o sea, de dónde toma el dato. ¿Ok? Aquí puede ser la cantidad de columnas que sea necesaria. O sea, puede ser columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Ok? Columna 1, punto y coma, por ejemplo. Vamos a escribirlo completo. Columna 2, y este sería el dato de la columna 2. ¿Ok? De esta manera funciona patch. Lo voy a colocar por aquí en el chat. Ah, ok, listo. Vale, Andrés. Gracias por avisarme. Es que yo escuché que sonó que alguien entró, pero no sabía. Muchas gracias. Entonces, de esta manera funciona patch. ¿Okay? Entonces, tenemos dos formas de almacenar información. Utilizando los formularios, ¿okay? O utilizando patch. ¿Okay? Entonces, allí para tenerlo en cuenta. Y tenemos pues la visualización de los elementos. Vamos a colocar aquí en ver. Entonces, aquí está mi formulario. Y lo puedo editar dependiendo de lo que vaya necesitando. Tenemos estas galerías o este tipo de galerías y tenemos nuestros formularios para visualizar la información, o sea, las formas para interactuar con los datos. Ahora, tenemos que completar el CRUD. En este caso, tenemos que saber cómo eliminamos los datos. ¿Okay? Entonces, tenemos dos, remove y remove if. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hacer algo curioso aquí. Fíjense. Vamos a crear un nuevo registro. No sé, agregamos a quién agregamos. Andrés Fernando Neira Vargas. Andrés Fernando Neira Vargas. Tu Vargas es con S. ¿Qué hice? Perdón, es la costumbre. Sería el C0052 según esta base de datos. Vamos a colocarte que naciste en diciembre, tienes apenas un añito, menos de un añito. Vamos a decir que vives acá, la localidad, esta, el teléfono, vamos a colocarte este teléfono, el correo electrónico, este mismo, la fecha de alta, esto a esta hora, y el grupo de clientes, vamos a decir que eres un cliente tipo F. Guardamos. No hay clientes tipo F, va a salir en negro, ¿sí? Vamos a cambiar este tipo F también. Ay, perdón. Ah, no tengo aquí F. Vamos a colocarlo aquí. Guardamos con el formulario. Y a Fanny también. No, a Fanny vamos a dejarla así. Entonces, tenemos dos formas de utilizar remove. ¿Sí? Hay un remove que es condicional, o sea que se tiene que cumplir una condición para que se ejecute, y hay otro que se ejecuta dependiendo de lo que nosotros le indiquemos. ¿Okay? Entonces, remove, abrimos. ¿Okay? ¿Qué nos pide? Nos va a pedir varias cosas. Eliminar. Así. Uno, ¿de qué base de datos va a eliminar el registro? En este caso le decimos que lo va a eliminar de clientes. Y me pregunta también, ¿cuál va a eliminar? Yo le voy a decir el que se seleccione en la galería 1.
Entonces, ¿qué va a hacer? En el momento en el que yo seleccione algún registro, el que sea, oye, vamos a crear otra Fanny aquí. Ah, esto está en modo, no está en modo default. Vamos a cambiarlo aquí. Es que necesito tener más, aunque sea un registro adicional. Ya, regálenme un segundito. Select. Aquí vamos a colocar que sea default. Listo. Entonces creamos otra Fanny por acá. Ahí está. Y otra Fanny de tipo D. Listo. ¿Ok? Así tengo más para seleccionar y mostrar el ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí está. Remove. Yo le digo la base de datos y le digo cuál registro. En este caso que le estoy diciendo, el que yo seleccione en la galería 1 es el que vas a eliminar. Entonces, por ejemplo, selecciono a esta Fanny, le doy a eliminar y se fue. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que este va a eliminar un solo registro. Ahora, existe el otro modelo de eliminación. El otro modelo de eliminación es eliminar si. ¿Sí qué? Si cumple con alguna condición. ¿Qué condición? La que nosotros indiquemos. De nuevamente me pide primero cuál es el registro, o sea, de la base de datos, perdón, y luego me pide cuál es la condición que debe de cumplir. Por ejemplo, vamos a decirle que el grupo de cliente, perdón, para ver cómo está escrito, grupo de clientes al que pertenece sea igual a F. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo estoy diciendo en este botoncito? En este botoncito estoy diciendo, vas a eliminar de clientes si el grupo de clientes es F. ¿Ok? Vamos a crear otro. Nuevo aquí. Otro ejemplo. No importa el código, ni más nada. Solo quiero que el grupo de clientes sea F. Ahí está. Mira, este es el otro. ¿Ok? Entonces hay tres con grupo F. En eliminar sí, yo le dije que si el grupo era F, lo elimine. ¿Ok? Si el grupo de clientes es igual a F. Esto se puede utilizar de múltiples maneras. Yo puedo utilizar si la fecha es mayor que o menor que, si una edad, si pertenece a algún grupo, lo que sea. ¿Ok? Un segundito que me están llamando. Perdonen. Listo, perdón. Entonces, si yo ejecuto mi aplicación y le digo aquí, me va a eliminar a todos los Fs. Le hago un clic, revisen la base de datos y adiós Fs. ¿Sí lo ven? Ya no hay ninguno. Si yo me voy aquí a la papelera de reciclaje de mi base de datos principal, vean que aquí están los que se eliminaron que pertenecían al grupo F. Estos tres eran del grupo F y se eliminaron. ¿Okay? Entonces, de esa manera funciona mi remove if, eliminar si. ¿Okay? Se elimina si se cumple con alguna condición. Y el eliminar se va a eliminar, valga la redundancia, el que yo seleccione. ¿Okay? Por ejemplo, yo selecciono aquí a Fanny, le voy a eliminar y se fue. ¿Okay? Entonces, simplemente allí para que lo tengamos en cuenta. Acabo de eliminar a dos Fannys. Si ingreso por aquí, acá están, ¿ves? Eliminadas. Entonces, esa es la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Okay? Entonces, remove, le decimos la base de datos y le decimos cuál es el elemento a eliminar. Así funciona remove. Y remove if, también le decimos la base de datos
datos, pero en este caso la condición que se debe cumplir. ¿Ok? Aquí en la condición, como mencioné, podemos pasar cualquier condición, no sé, veamos en la base de datos que hay, que el código sea igual a algún número en específico, que la fecha de nacimiento sea menor al año 1990, que la dirección sea alguna en específica, que el teléfono tenga algún código de área. ¿Okay? O sea, ya depende de lo que nosotros necesitemos validar. O sea, ya depende mucho de cómo nosotros necesitemos que funcione esa validación. ¿Okay? Entonces, para tenerlo en cuenta, voy a colocar estos dos codiguitos o dos explicaciones de código y para que lo tengan allí. ¿Okay? Entonces, volvemos por aquí. Entonces, de esa manera, ya yo estoy cumpliendo con el CRUD completo. O sea, estoy cumpliendo con la posibilidad de crear, de actualizar, perdón, de crear, de leer, de actualizar y de eliminar registros. O sea, create, read, sí. Crear, leer, actualizar y eliminar registros. ¿Sí? Entonces, allí para tenerlo en cuenta de que funciona de esta manera. No sé si sobre el CRUD tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren que profundice un poquito más en algunas secciones. Bueno, creo que no. O sea, por el silencio creo que no. Espero que no sea que estén allí abrumados y que no sepan qué preguntarme. ¿Okay? De igual manera, como mencioné, pues queda la grabación. ¿Se está grabando? Sí, correcto. Entonces queda la grabación para revisarlo en cualquier momento. Ahora, hablemos de variables. Dentro de Power Apps hay diferentes variables que se pueden utilizar. Básicamente hay dos tipos de variables. Una que son variables de contexto y otras que son variables globales. No adelanté. Entonces, mis variables globales afectan toda la aplicación. O sea, toda la aplicación. Van a ocupar el espacio dependiendo de la cantidad de pantallas que se necesitan. ¿Okay? ¿Qué tipo de datos pueden almacenarse en una variable? Pueden almacenarse valores, registros, tablas, referencias o resultados. ¿Okay? Para utilizar la variable, se utiliza la fórmula set. ¿Okay? Entonces, set con el nombre de la variable y el dato que se almacena en esa variable. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a mostrar un ejemplo. Supongamos que yo digo, vale, aquí yo tengo esta galería. Entonces, en esta galería, vamos a rodar esto un poquito. Ya me quieto. Ven, cariño. Gracias, muy amable. Ahí está. Así. Entonces, yo tengo mi galería. ¿Okay? Entonces, supongamos que yo necesito el registro que estoy seleccionando, o sea, el que le hago clic, en otra pantalla. ¿Me va a funcionar en otra pantalla? Sí. Fíjense. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, en esta etiqueta de texto, lo seleccionado en la galería 1 para el título. ¿Okay? Entonces tengo esto aquí. Si me voy a otra pantalla, lo tengo. Y en esta otra pantalla también. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros seleccionamos en un control, es como si estuviésemos con muchas comillas, ojo, como si estuviésemos creando una variable global. ¿Por qué le coloco comillas? Porque realmente, cuando ya nosotros sobrepasamos X cantidad de pantallas, no alcanza a llegar ese control hasta allá. ¿Okay? ¿Cuál es el límite? El límite actual está en las 50 pantallas. O sea, yo selecciono aquí, ¡pop! Este nombre lo puedo llamar en la pantalla 1 hasta la pantalla 50. La pantalla 51 ya da error. Pero no es la manera más óptima. O sea, realmente no se recomienda hacerlo de esta forma. ¿Okay? ¿Cuál es la forma recomendada? Si yo necesito un dato
que quiero que se almacene en toda mi aplicación, o sea, que sea visible en toda la aplicación sin ninguna excepción, voy a utilizar una variable global. Entonces vamos a utilizar, como creamos botoncitos aquí, vamos a utilizar la propiedad onSelect, o sea, lo que se selecciona, para generar una variable. Entonces aquí yo digo, cuando lo selecciones, coloca, ¿sí? Como variable nombre, ¿ok? O sea, ese es el nombre que va a recibir mi variable se va a llamar nombre. Entonces coloca como variable nombre, a ver, el ítem que acabo de seleccionar. En este caso, el título del ítem que acabo de seleccionar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llama mi variable? Nombre. Entonces, yo le hago clic aquí, ¡pop! Y en todos los sitios donde yo coloque que lea la variable nombre, la va a leer. Fíjense, pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4 y pantalla 5. ¿Sí? Porque dentro del nombre está el registro. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, bueno, aquí guárdame el ítem completo? Todo lo del ítem, nombre. ¡Pap! Ahí se guardó. ¿Qué guardó? Guardó el registro completo, o sea, el nombre, el grupo, la fecha, etc, etc, etc. Entonces aquí, como mi variable se convirtió en un registro, yo le tengo que decir qué cosa dentro del registro necesito. Por ejemplo, el correo electrónico, o el propio nombre, o el título, o el apellido, o lo que sea. Y ese error se va a expandir al resto de pantallas. ¿Okay? Entonces depende de lo que yo necesite declarar. ¿Okay? Vamos a declarar, por ejemplo, el correo electrónico, thisItem.correo, o el código, está bien el código. ¡Pap! Entonces ya se ve en todas las pantallas. Pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4, pantalla 5. ¿Okay? Entonces ya depende. Ahora, supongamos que yo aquí, si quiero que me guarde el registro completo, ¿okay? Selecciono este, pero en esta pantalla ya necesito el código. Nombre punto, ya que me cambió la variable, punto código. Mientras que en esta otra pantalla necesito, perdón, lo siento, el, ya, es que déjeme cambiarle el nombre a la variable porque es que se está, se está confundiendo, perdón. Aquí está la variable nombre, así. Se está confundiendo con el control. Variable nombre, punto, etiqueta de color. No, la etiqueta no. El código, la fecha de nacimiento. Aquí necesito la variable nombre, punto fecha de alta. Aquí necesito de la variable nombre, punto el correo electrónico. Y aquí necesito de la variable nombre. Necesito el grupo de clientes. ¿Okay? En todos los casos sigue haciendo referencia a la misma variable, pero esa variable tiene varias columnas. Si nos vamos a esta sección que dice variables por aquí en la esquina y buscamos variables globales, vemos que está la variable nombre. ¿Okay? Y si aquí le damos a vista de registro, me va a mostrar todo lo que está almacenado en esa variable nombre. ¿Okay? El autor, la fecha de creación, la fecha de modificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, de esa manera funcionan mis variables globales. Yo las puedo llamar y las puedo utilizar en cualquier sección. ¿Qué puedo almacenar allí? Registros, elementos, objetos, lo que necesite. O sea, lo que yo quiera con mi variable lo puedo almacenar allí.
¿Ok? Entonces, eso también representa una ventaja. Si yo no le hago clic al botón, sino a otra cosa, vean que mi variable no cambia. ¿Ok? Pero si le hago clic a este botón, ahí la variable cambió. ¿Por qué? Porque la variable está declarada dentro del botón. O sea, no está declarada en ninguna otra parte de la aplicación, sino que está declarada directamente dentro del botón. Por lo tanto, va a buscar justamente dentro de ese botón para traerme los datos. Un segundito. Listo. Perdonen que no sé por qué no pueden simplemente ver la agenda. Listo. Entonces aquí funciona mi variable global. Como mencioné, independientemente de la cantidad de pantallas que tengamos, se va a mostrar la información. Ahora, también existen variables de contexto. Antes de finalizar con la variable global, hay algo importante sobre esta variable, y es que la variable afecta a toda la aplicación. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo del tipo de datos que yo almacene en mi variable y la cantidad de pantallas que yo tenga en mi variable, es posible que mi variable no pese nada o pese muchísimo. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque esa variable se tiene que declarar en cada pantalla creada. Y si tengo 100 pantallas en la aplicación, entonces la variable se va a repetir 100 veces. Imagínense, se va a copiar 100 veces. ¿Qué ejemplo les pongo? Imagínense que ustedes tienen una variable que pesa 1 megabyte. Pesa mucho menos, pero síganme el viaje. La variable pesa 1 megabyte y tengo 100 pantallas. Eso significa que mi variable va a pesar 100 megabytes. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una conexión de 30 megabytes por segundo, la aplicación en cargar esa variable tardaría 3,2, serían 2,75 más o menos. 3 segundos. En cargar solamente esa variable. Entonces, cada vez que nosotros actualicemos esa variable, se tardaría esos 3 segundos en actualizarse. ¿Ok? Eso depende nuevamente de qué tipo de datos almacenemos en mi variable, porque si mi variable solo almacena un texto, no pesa tanto como si almacenase una imagen, un registro, un archivo, otro tipo de información. ¿Eh? Entonces, ¿qué es importante? Entender que si vamos a utilizar variables globales, es porque esa variable es necesaria declararla en todas las pantallas de la aplicación. ¿Ok? O en su defecto, no vamos a manejar información que sea tan pesada dentro de esa variable, porque puede afectar y va a afectar el rendimiento de la aplicación. ¿Ok? Entonces, allí para que tengamos eso en cuenta, porque probablemente no lo vemos de una forma tan clara, pero funciona de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre con mis variables de contexto? Este es otro tipo de variables. Estas variables utilizan la fórmula update context, o sea, actualiza el contexto y puede almacenar el mismo tipo de información que las variables globales, o sea, almacenan lo mismo, pero si hay una diferencia. ¿Cuál? Fíjense, si yo aquí agrego una variable global, set, por ejemplo, var g, lo voy a llamar de variable global, y va a decir 2, por decir algo, y yo leo mi variable aquí en esta pantalla y en todas las demás, siempre va a ser visible en todos lados. ¿Ok? Aquí también. Y aquí por último también. ¿Ok? Mi variable va a ser visible en todas las pantallas. En el momento que yo la declare, va a ser visible. Si yo le coloco aquí, por ejemplo, que sea 5 y la declaro, va a ser 5 aquí y 5 en todas las demás pantallas. Ahora, si yo genero una variable
de contexto, update context, y la llamo var c de variable de contexto, y esa variable dice 1. ¿Okay? Yo puedo leer esta variable en esta pantalla. Aquí está. Miren, var c. De momento está en blanco, ejecutamos por aquí, es 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo trato de llamar esa variable en otra pantalla? Por ejemplo, en la pantalla 3. Me da error. ¿Por qué razón? Me dice que no se reconoce. ¿Por qué no se reconoce? Porque la variable de contexto está atada únicamente al contexto de la pantalla en la que se declara. ¿Ok? Muestro otro ejemplo. Fíjense. Aquí. El var g. Var g va a ser igual a 5 más var g. O sea, aquí estamos sumando. 5. Y cada vez que yo le doy clic, suma 5. Ahora, mi variable c, o mi var c, va a ser igual a, por ejemplo, 3 más la variable c. Aquí estoy sumando también. ¿Sí? Entonces, mi variable c en la pantalla 2 es 33. Si yo me la llevo para la pantalla 3, mi variable c es 3. Si me la llevo a la pantalla 1, mi variable c va a ser 18. ¿Okay? Vean aquí, es esta, 33. Aquí es 18. Aquí es 3. Y donde sea que yo la declare, va a ser diferente al resto de pantallas. ¿Por qué razón? Porque la variable está atada directamente a la pantalla en la que se declara. ¿Okay? Entonces, ¿con qué idea quiero que se queden? Con que este tipo de variables de contexto únicamente van a afectar o van a verse, van a visualizarse únicamente dentro del contexto de la pantalla en la que fueron declaradas. O sea, no hay otro en el que se pueda. ¿Sí? Únicamente van a funcionar dentro de el contexto de la pantalla. O sea, no van a funcionar en otras secciones. En otras pantallas no se van a ver. Y esto es precisamente porque pues después de que nosotros la declaramos, ya no hace falta, ¿sí? que se declare en otra sección, porque se supone que si estamos declarando una variable de contexto, es porque únicamente la vamos a utilizar dentro de la pantalla en la que se declararon. ¿Okay? Entonces, hay que tenerlo bien claro. Una variable global va a afectar a toda la aplicación. Una variable de contexto va a afectar únicamente a el sitio donde se declaró. No sé si sobre las variables tienen alguna pregunta, alguna duda o algo en lo que quieran que profundice un poquito más. Vale, creo que no. Entonces continuamos por acá. ¿Listo? Entonces, el tema de las variables creo que está bastante claro. O sea, realmente variables globales de contexto tienen su uso dependiendo de lo que necesitemos. Déjenme cerrar por aquí. Listo. Ahora, hablemos de filtros. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta galería. Voy a agregar, en lugar de una galería, una tabla. Aquí está. Se me pierde porque está como nuevo. Y en esta voy a agregar los registros de ventas. Esperemos a que cargue. Entonces, esta es mi tabla con los registros de ventas. Vamos a hacer zoom in para que se vea por aquí.
Lo ubicamos de esta manera. Y vamos a borrar algunas columnas. Simplemente pues para tenerlo más claro. Quitamos esta. Quitamos esta. Esta. Simplemente para que los registros se vean un poquito mejor. Listo. Ejecutamos por aquí. Ahí tenemos nuestra tablita. ¿Okay? Este tipo de tablas las podemos ordenar de diferentes maneras. De la A a la Z, de la Z a la A. Podemos simplemente no colocarle ningún tipo de filtro. ¿Sí? Ya depende de lo que nosotros vayamos a utilizar. ¿Ok? Vamos a agregar en esta columna, se me olvidó uno, que es el ID de la venta. Déjame revisar un segundito, es que no recuerdo tan claro. El título. Listo. ¿Okay? Entonces, en este momento hablemos sobre los diferentes filtros que se pueden llegar a utilizar dentro de Power Apps. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de filtrar elementos con otros elementos, o sea, un elemento con otro. Por ejemplo, yo puedo decirle al registro de ventas que se vaya a filtrar, o sea, fíltrame, registro de ventas, y luego coloco las condiciones. Por ejemplo, que lo que yo selecciono en el código del cliente de la galería 1 sea igual al título. ¿Ok? Entonces, de momento no tengo nada seleccionado. Si yo selecciono este, me va a filtrar por ese código, ¿sí? Vean que todos son 003. Si selecciono este, me va a mostrar los 042, este, y así consecutivamente, ¿ok? Cada uno pues tiene la cantidad de ventas que le correspondan dependiendo de el filtro que estamos indicando, ¿ok? Esta es una manera de filtrar. De hecho, es la manera más efectiva, ¿sí? Hay varios tipos de filtro que podemos llegar a utilizar dependiendo del tipo de datos que utilicemos. Por ejemplo, si son textos, si el dato es un texto, podemos utilizar el equals. ¿Sí? El equals es declarado así, con el símbolo de igual. ¿Sí? Este es uno. Por ejemplo, lo hemos estado utilizando. ¿Sí? Aquí colocamos dentro del filtro que lo que se selecciona en la galería va a ser igual a el título. O sea, lo que se selecciona en la galería como código va a ser igual al título. ¿Okay? Eso es uno de los que podemos llegar a utilizar. ¿Okay? Y nos funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque este tipo de filtros no tienen problemas de delegación. Dirán, ¿qué es eso? Ya lo voy a explicar más a detalle. ¿Okay? Ahora, yo le puedo decir, por ejemplo, que utilice una formulación llamada IN. Mi formulación llamada IN es la fórmula que se conoce como contains. ¿Okay? Aquí, texto. ¿Cuáles puedo utilizar? Puedo utilizar equals, puedo utilizar contains, o sea, contains, que se representa como in, ¿ok? Start with, o sea, que empiece con, ya lo vamos a ir probando. Entonces, ¿qué ocurre con mi fórmula in? Esto lo hago para salir de este problemita de una vez. Fíjense que aquí lo cambio a igual y se quita la advertencia. Coloco nuevamente in y se vuelve a colocar esta advertencia. ¿Qué dice la advertencia? Advertencia de delegación. Es posible que la parte resaltada de esta fórmula no funcione correctamente en la columna title, en conjuntos de gran tamaño. ¿Okay? ¿Qué es un problema de delegación? Un problema de delegación es cuando la base de datos no puede procesar un tipo de filtro. Ojo, repito,
Hay un problema de delegación cuando la base de datos no puede procesar un tipo de filtro. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de SharePoint, uno de los que da problemas de delegación es precisamente contains o in. ¿Ok? Este me da problemas de delegación. Dice, o sea, ¿por qué? Porque SharePoint no maneja ese tipo de formulación. O sea, que contenga, o sea, buscar en una columna que contenga algún texto, no lo maneja. ¿Ok? Entonces, esto generó el problema de delegación que estamos mencionando. ¿Qué significa? Que no va a poder hacer un filtro efectivo. Y es posible que el dato se pierda, o sea, que no me traiga todos los datos. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver eso? En la configuración de la aplicación, ¿sí? Hay una parte donde me dice cuál es la cantidad de filas de datos. ¿Ok? Y me dice, establezca cuántas filas deben recuperarse de las conexiones basadas en servidor donde no se admite la delegación, es decir, donde la formulación no funciona de manera correcta. El máximo que podemos colocar es de 2000. ¿Sí? Aquí coloqué 3000 a propósito, únicamente porque me saliera este aviso. ¿Ok? Entonces, yo voy a poder recuperar hasta 2000 filas, pero la 2001 no la voy a poder recuperar. ¿Qué ocurre si yo le digo que recupere solo 2 cuando hay algún problema de delegación? Fíjense, yo selecciono y no lo reconoce. ¿Por qué razón no lo reconoce? Porque ya más arriba no hay. O sea, cuando ya él va a buscar el tercer registro, no puede. ¿Por qué no puede buscar el tercer registro? Porque solo tiene acceso a 2 registros utilizando la fórmula in. Ahora, si vuelvo a utilizar equals, que se muestra con el símbolo del igual, ya no hay problema de delegación y ya me filtra sin problema. ¿Ok? Ahora, ¿hay bases de datos que sí funcionen con esto? Por supuesto. Una de esas bases de datos es SQL. En SQL no hay ningún problema con contains. O sea, lo puedo utilizar sin problema. Entonces, si estoy trabajando con una base de datos como SQL, no voy a tener el problema de delegación con esa fórmula. ¿Okay? Habría que validar qué tipo de bases utilizan, qué tipo de bases de datos utilizan y cuáles generan problemas de delegación. ¿Okay? Entonces, allí para tenerlo en cuenta. ¿Qué otra formulación podemos utilizar? Por ejemplo, podríamos utilizar aquí. De hecho, vamos a hacerlo con una entrada de texto. Miren, entrada, texto. Aquí estamos. ¿Ok? Entrada. Listo. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, inicie, que es start with, el texto, va a ser el título, y va a iniciar con entrada. Entrada fue el nombre que le puse, no me acuerdo. No, no se cambió. Ahora sí. Con el valor escrito en la entrada. ¿Ok? Entonces, que inicie con no me da problemas de delegación. Que estoy buscando el título. O sea, que el título inicie con esa frase. Le damos play. Colocamos, por ejemplo, C. Me trae todos los que inician con C. 000. Me trae todos los que tienen 000. 2. Entonces ya. Ah, ya voy. Un segundito. Perdone. Lo coloqué al revés. Es así para el título. ¿Ok? Entonces, bien, justamente. ¿Sí? Aquí vean que me da nuevamente el error de delegación. ¿Sí? Es que no sé, me confundí allí. Entonces me estaba dando al revés. ¿Ok? Entonces, ¿funciona? Sí funciona.
pero me da el problema de delegación. C, todos los que empiecen por C, vean que no me los trae, 000, ¿ok? Vamos a ampliar la delegación porque está muy bajita, está muy corta, y a 2 registros, pues no es un ejercicio válido. Vamos a colocar las 2000. Listo. Entrada, título, ¿ok? Entonces aquí, C, 0002, por poner un ejemplo. Creo que me pasé un 0. Ahí está. ¿Ok? O todos los que empiecen con C. Y ahí está. ¿Ok? Estaba revisando, me está buscando la información. ¿Ok? Entonces, 600, así. ¿Ok? Entonces, este tipo de formulación se podría llegar a utilizar nuevamente, pero me genera un problema de delegación. Lo mismo, o sea, es el mismo error. ¿Por qué? Por el tipo de formulación que estamos colocando. Entonces, allí para tener eso en cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, las unidades. Vamos a filtrar por las unidades. ¿Sí? Las unidades ya no es un texto, es un número. Entonces, con textos podemos utilizar equal, contains o start with. ¿Sí? Contains in, la fórmula es in. Ahora, con números, podemos utilizar mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. Podemos utilizar el equals y ya. Entonces, mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor e igual que. Y por último, igual. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que el número de unidades sea mayor que 1000. Me va a traer todos los que tengan mayor que, o mayor o igual que 1000. Por ejemplo, tenemos este 994. Yo puedo decir aquí 994. Entonces todos los que sean mayor o igual a 994 me los va a traer. ¿Okay? Mayor o igual que 6845, por ejemplo. Si yo aquí digo 6845 y me trae a todos los que sean mayor o igual que eso. ¿Okay? Entonces, este tipo de formulación en números no me da error. Vean que no me dio ningún tipo de error de delegación. O sea, no voy a tener ningún inconveniente. Y con igual, tampoco. Ahora, si yo lo comparo con algún control, por ejemplo este, yo digo que el número de unidades va a ser mayor o igual que la entrada punto value. Vean que aquí me está dando error. ¿Por qué me está dando error? Porque aquí hay texto. 994. ¿Sí? Ahora vean que me está dando otro error. ¿Por qué me da error? Porque esto no es un número. Yo tendría que convertir a número lo que escribo en la entrada para que me funcione de manera correcta. ¿Okay? Entonces aquí, como ya está en número, yo digo todo lo que sea mayor a 5000 y me trae todo lo que es mayor o igual a 5000. Entonces, ¿qué no puedo hacer? No puedo comparar números con textos o textos con números. Genera un error. O sea, al momento de hacer la comparación, me va a generar un error.
¿Por qué razón me genera un error? Sencillo, porque no tiene cómo comparar esos valores. ¿Ok? Entonces, esto también aplica para las fechas. ¿Sí? O sea, números o fechas funcionan de la misma forma. O sea, puedo utilizar el mismo tipo de filtro, mayor que, menor que, mayor igual que, o menor igual que. Entonces vamos a colocarlo esto por aquí en el chat. Ah, por cierto, Fanny nos escribe que por favor diligencien el listado de asistencia. Entonces, si pueden diligenciarlo, entonces sería muy bueno para saber quiénes fueron los que participaron en esta sesión. ¿Ok? Entonces, continuamos por aquí. Ya este se acabó. Listo. Ok, ahora, ¿cuántos filtros yo puedo llegar a tener dentro de mi aplicación? Depende, ¿sí?, de la cantidad de líneas de código que yo pueda colocar. ¿Cuántas líneas de código me permite colocar? Me permite colocar hasta 80 funciones dentro del mismo código. ¿Ok? ¿Cuántas funciones? Depende, ¿sí?, de lo que nosotros coloquemos o de la forma en la que coloquemos dichas funciones. ¿Sí? En este caso estamos filtrando únicamente por el valor. ¿Sí? Unidades va a ser mayor o igual que lo que yo coloque aquí. ¿Ok? Entonces, allí simplemente estamos filtrando por ese. Pero yo puedo decir, por ejemplo, yo quisiera filtrar por los países. Entonces voy a ingresar un cuadro combinado para filtrar por países. ¿De dónde saco los países? Los voy a sacar de la misma base de datos. Aquí yo le digo que me traiga de las ventas. ¿Ok? Y voy a decirle que el campo que necesito son los países. El resto lo puedo quitar, que esto ya lo vimos el otro día. Simplemente me voy a quedar con los países. Aprovecho para explicar otra de las fórmulas que podemos utilizar, que es distint. La fórmula distint me permite traerme únicamente los elementos que no se repitan. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos varios países. Tenemos, un segundito, Estados Unidos, Malta, Irán, Myanmar, bla, 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 bla. Pero hay algunos que se repiten. ¿Ok? O sea que lo más seguro es que se vayan repitiendo. De momento no lo veo. No veo alguno que se vaya repitiendo. Vamos a poner, por ejemplo, China, por decir algo. Vean todos los chinas que hay. ¿Cualquier China me funcionaría? Sí. ¿Esto es viable en una aplicación? No. ¿Ok? O sea, lo correcto no es que se repitan datos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente aquí decimos que vamos a aplicar un distint. ¿A qué? A los registros de venta. ¿Cuál expresión vamos a revisar? El país. Ese es el que vamos a distinguir. Entonces, ahora me van a salir únicamente todos los países. Vamos a quitar este y agregamos el valor. Entonces, me salen todos los países sin repetición. Lo que significa que ahora, si yo busco China, solo me va a salir una. ¿Okay? Solo me va a salir un país. Entonces, ¿cómo vinculamos estos dos filtros dentro de mi tabla? Lo primero que tenemos que entender es que esto es un poco complejo, pero tiene que ver más con la arquitectura de la aplicación que con otra cosa. Entonces, yo tengo que preguntarme varias cosas. Número uno, ¿cuántos filtros tengo? ¿Okay? Número dos, ¿estos filtros están encadenados? ¿Okay? Y número tres, ¿cuántas combinaciones voy a permitir? Por ejemplo,
Yo puedo decir, bueno, los filtros van a estar encadenados, por lo tanto, este va a depender de este. ¿De qué manera? Con el mismo filtro. Yo coloco aquí que vas a distinguir los países del registro de ventas después del filtro. Entonces, este me filtra estos elementos y aquí solo me van a salir los países que cumplan con ese registro. ¿Okay? ¿Qué otro dato tenemos por aquí que nos va a servir de filtro? La zona, por ejemplo. Vamos a colocar aquí las zonas. Entonces, acá, yo digo, tráeme la zona. ¿De qué me va a mostrar aquí? Las diferentes zonas. ¿Okay? ¿De qué va a depender estas zonas? De lo que estoy filtrando acá. O sea, de esa manera estoy encadenando los filtros. Supongamos que a esta zona yo le quiero encadenar este. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacerle? Agregarle este filtro la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que el país sea igual a lo seleccionado dentro de esta etiqueta. ¿Sí? Entonces ya lo estoy encadenando. Por lo tanto, aquí no me muestra ningún país, pero en el momento en que yo seleccione, ninguna zona, perdón. Alguno de estos me va a decir o me va a filtrar la zona. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como un filtro encadenado. Probablemente digan, ah, profe, pero es que no está filtrando lo de abajo. De momento no, ya vamos para allá. ¿Ok? Entonces, una vez que yo defino si mis filtros están encadenados, también voy a definir cuántas combinaciones voy a permitir. Si mis filtros están encadenados, eso significa que uno no me va a mostrar información si el otro no tiene. Miren, aquí no hay información y aquí tampoco. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo obtener los países hasta que no filtre aquí. Entonces vamos a filtrar países por encima de 100. Ahí me generó el filtro, el primero, y ahora me dice cuáles son los países disponibles y cuando seleccione me va a decir cuál es la zona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está encadenado. ¿Listo? Entonces, de esto depende. Ahora, si no están encadenados, imagínense que el usuario les diga, no, pero es que yo necesito filtrar por cualquier zona, independientemente de, de lo que se necesite. Yo lo que quiero es filtrar por la zona únicamente. ¿Okay? Entonces, en ese caso particular, vamos a quitar estos filtros. Sí, es que depende, por eso digo, o sea, depende de la arquitectura de la aplicación y de cómo la construyan las opciones que vamos a tener. ¿Okay? Ahora no están encadenados. Aquí me van a salir todos los países y van a salir todas las zonas. ¿Okay? No hay un encadenamiento. ¿Por qué? Porque no los coloqué. O sea, la idea era que este filtre al siguiente y el siguiente al siguiente. Normalmente estos encadenamientos se hacen de izquierda a derecha. Pero supongamos que no. Supongamos que el usuario dice, no, pero es que yo quiero filtrar, ¿okay? Por cualquier zona, en cualquier momento, por cualquier país, en cualquier momento, o por cualquier entrada, o sea, por cualquier cantidad de unidades en cualquier momento. ¿Okay? Entonces, para eso tengo que crear las condiciones. ¿Qué condiciones? Número 1, ¿cuántas combinaciones voy a permitir? Voy a permitir una combinación de los 3, voy a permitir solo combinación de 2, voy a permitir solo combinación de 1. En el caso en el que yo permita solo combinación de 1, hay que colocar en la propiedad onChange que resete los otros controles. Por ejemplo, resetea la entrada. Entonces, cuando yo cambie esto, por ejemplo, a 1000, él me va a resetear. Ah, puse para que se resetease solo a sí mismo. Perdón, vas a resetear es este. Aquí. Y vamos a resetear ambos. Resetea este otro. ¿Okay? Entonces, en el momento en el que yo coloque algún valor acá, reseteó estos dos. ¿Okay? Entonces, en cada uno de ellos, en la propiedad onChange, yo tendría que colocar las reglas para que resete a los otros dos. ¿Okay? Si voy a permitir dos combinaciones, que resete uno solo. ¿Okay? Entonces, aquí es donde empieza
a ponerse un poquito más complejo el filtro. ¿Por qué? Pues yo tengo que saber cuáles son mis combinaciones. Una de las formas más efectivas de validar esto es contra los espacios vacíos, o sea, contra datos vacíos. ¿Qué quiero decir? Fíjense. Yo digo aquí, si no está vacío, que es otra formulación, la entrada, entonces que filtre por la entrada. Así de sencillo. Si no está vacío, filtra por la entrada. Ahora, si está vacío, que también puede ser, muestra los registros de ventas completos. Entonces, aquí están todos los registros de ventas completos, pero cuando esto tenga información, me va a filtrar por el registro. O sea, cuando ya no esté vacío, me filtra por ese registro. ¿Ok? Entonces, esto es una manera. Aquí nosotros podríamos encadenar, ¿sí?, las diferentes condiciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago en estos casos? Encadeno todo. Si no está vacío, el otro, que en este caso es este, y si no está vacío también, el siguiente. ¿Sí? Lo que me lleva a mostrar otro tipo de condicional. ¿Cuál otro tipo de condicional nosotros tenemos? La condicional de tipo AND. Mi condicional de tipo AND me permite agrupar las secciones. Is blank, selected, perdonen, selected.value y selected.value. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si no está vacío la entrada y no está vacío este y no está vacío el otro, entonces genera el filtro. ¿Qué tengo que colocar como filtro? Las unidades, ¿sí? O sea, el valor de las unidades. ¿Qué otra cosa tengo que colocar? El país, o sea, que el país sea igual a este señor, ¿ok? País, creo que sí está bien. Un segundito para revisarlo. Si país está bien. Por aquí. Y por último, la zona. País sea igual a este y la zona sea igual a la que estoy seleccionando. ¿Sí? Y si no, que muestre registros de ventas. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué él va a validar? Va a validar las tres condiciones. Y aquí, entonces, generaría los otros filtros cuando solo estén dos y solo esté uno. Ya depende de lo que yo vaya necesitando. Y voy encadenando mis filtros basados en la necesidad que tenga. ¿Sí? Aquí está cuando los tres están llenos. Vamos a ordenar un poquito este código. Entonces, cuando los tres están llenos, pasa eso. Ahora, supongamos que no hay información en la zona. O sea, la zona está vacío. Entonces, si la zona está vacío, pues ya no voy a filtrar por la zona. ¿Ok? Y así consecutivamente. Supongamos que ya el país es el que está vacío. Entonces ya no voy a filtrar por el país. Y allí voy colocando tantas condiciones sean necesarias. ¿Okay? Obviamente, mientras mayor sea la cantidad de filtros que tenga, este código se va a extender más. Por eso es que se recomienda que la cantidad de filtros o bien sea menor o encadenarlos primero para que no tenga que colocar tantas condiciones acá.
Si yo los tengo encadenados, solo tengo las primeras condiciones. O sea, cuando esté lleno cuando esté lleno este y este, o cuando esté lleno este y este. ¿Sí? No tengo más condiciones. ¿Por qué? Porque los estoy encadenando. Pero muchas veces pasa que el cliente necesita tener esos filtros de manera individual, separadas, etc, etc. Entonces, en ese caso, o ustedes mismos, pues yo digo el cliente, pero, o sea, ustedes mismos necesiten esa forma de interacción. Entonces, pues en ese caso particular, lo que se hace es generar el filtro dependiendo de la necesidad, pero siempre es importante. Obviamente, eso se espera o lo que se busca es que se haga dentro de la arquitectura, o sea, la arquitectura del sistema es el que te tiene que dar cuántos filtros vas a colocar, de qué manera los vas a colocar, si los vas a encadenar o no. Pero que sepamos que tenemos esa posibilidad. ¿Cómo funcionan mis filtros? Funcionan de la siguiente manera y con esto vamos dando cierre. No está por aquí. Mi función filter, decimos la base de datos, luego la condición a evaluar. ¿Ok? Esto lo puedo combinar con if, con and, con or, con muchas otras funciones para que sea específicamente lo que nosotros vayamos a utilizar o a necesitar dentro de nuestras aplicaciones. Importante recordar que realmente esto ya es un poco más especializado. O sea, hacer ya filtros, etc., ya es un poco más especializado. Con el hecho de tener las bases de datos conectadas y con el hecho de tener los formularios tal como vimos en esta sesión, podrían crear una aplicación que sea perfectamente funcional. Pero en caso de que necesite que sea más detallado, pues sí se necesita una base de conocimiento un poquito más amplia, pero que de igual manera sé que podrían obtener en cualquier momento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo en lo que quieran que profundice un poco más. Si no, podríamos ir dando cierre. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Recuerden, por favor, diligenciar el formulario que nos compartieron. A todos que tengan un excelente día.